Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestri y pronto nos hablará también Abraham, que está al otro lado del hilo de internet. Y está desde la isla de Corfú, Grecia, al otro lado de Europa. Y vamos a continuar el tema que ya empezamos hace unos meses atrás y hemos interrumpido sobre la historia del Islam, sobre todo al principio. Y hoy nos centraremos sobre todo en, en lo que pasa en Damasco con los primeros califas y veremos cuál es la dimensión real del califato. Porque ya sabéis que el Islam es una religión que une lo político con lo religioso de una manera muy clara, puesto que el mismo texto del Corán tiene normas jurídicas y aspira a dirigir la vida social y política de la comunidad islámica, de la Umma. Y bueno, ya sin más, pues damos paso a Abraham. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estamos? Buenas noches, ¿qué tal? Pues bien, bien, muy bien. Pues lo que tú has comentado un poco, vamos a comentar el nacimiento de el Estado, lo que podríamos denominar como el verdadero primer Estado islámico, ya después de esas guerras civiles que vimos entre el clan de los Omeyas y los partidarios de Eli, que como vimos al final, pues Muawiyah, el, el jefe del clan de los Omeyas, fue el elegido como nuevo califa, y veremos cómo eso va a cambiar lo que significa ser Omeya, lo que significa ser califa, y va a cambiar el destino de toda la umma. Pero lo vamos a ver poco a poco. Muy bien, pero empezamos ya, ¿no? Sí. Ánimo. Tiene algo que ver Damasco en todo esto, ¿verdad? Sí, Muawiyah Abu Sufyan, que como hemos dicho era el que ganó digamos, el pulso que hizo contra Ali para ver quién se quedaba con el trono califal, era gobernador de Damasco. Entonces, eso consecuentemente significaba que sus principales apoyos venían de ahí. Concretamente, hablaremos del Yun sirio. El Yun sirio era una unidad militar, ¿vale? Eh, que estaba creada en base a una unidad militar anterior que se llamaba Gond y que era originario de la Persia sasánida. Entonces, aquí vamos a ver cómo Mojavilla va a coger elementos tanto sasánidas, pero también vamos a ver más adelante cómo va a coger elementos bizantinos. Porque recordemos que Damasco, hasta la conquista de los árabes, era territorio bizantino. Entonces vamos a ver más adelante cómo los omeyas van a coger de ambas partes influencias culturales, políticas y militares también para construir ese nuevo Estado islámico, ya que recordemos que los árabes venían de una tradición mm, básicamente nómada. Entonces tuvieron que basar su nuevo Estado en lo que ya había en el solar de los antiguos imperios a los que habían conquistado. Pues de una manera fueron copiando las formas urbanas del imperio bizantino y del imperio persa, ¿no? Que eran los dos vecinos que tenía y con los que se enfrentaron. Así es, como vimos en el anterior capítulo, bueno, el imperio persa fue totalmente aniquilado y el imperio bizantino a punto estuvo de caer también. Mm, sí que es verdad que el imperio bizantino contaba con una posición de ventaja, ya que no había resultado tan dañado de la anterior guerra. Y contaba también con un arma que puede parecer a priori mm,
un elemento no muy determinante, pero que sí lo es en realidad. Y estamos hablando del fuego, el llamado fuego griego del Ujú. alquimista Calínico, que era, por cierto, de Siria. Venía de Siria este hombre y inventó esta arma que básicamente consistía en una combinación de nafta y otros elementos que hoy en día no sabemos cuáles son y que causaban al contacto con el fuego una llamarada que ni siquiera debajo del agua podía apagarse. De hecho, debajo del agua, añadir agua era peor aún. Y con esa arma lograron en más de una ocasión pues poner a salvo Constantinopla, ya que los árabes, después de aniquilar al imperio persa, se presentaron en Constantinopla e intentaron hacer lo mismo, intentando aceptar un golpe mortal al corazón del imperio. El Pero arma, un arma sí, táctica era aquello, ¿no? un arma táctica y podemos decir que definitiva a la hora de defender el corazón del imperio, que pese a no estar tan dañado como acabó el imperio persa, no estaba en condiciones para soportar pues un asedio determinante. Y podemos decir que el fuego griego fue una de las claves para que el imperio bizantino pudiera resistir el embate árabe. Era el arma definitiva que se quiso mantener en secreto. Es un poco como si hoy en día, en el momento en que se inventó la bomba atómica, el primero que lo hubiese inventado hubiese guardado el secreto absoluto. Y la consecuencia de guardar este secreto fue que se perdió al final, porque era como la fórmula Coca-Cola, cada uno sabía una parte o algo así, ¿verdad? De hecho, más concretamente, era una familia de alquimistas, Ah, de químicos, que se le iban pasando el secreto de padre de generación en generación y de hecho vivían apartados de la sociedad en una parte de Constantinopla. Pero si no recuerdo mal, bueno, voy a matizar, recuerdo mal, no me acuerdo ahora mismo en cuáles de las guerras civiles fueron muertos los últimos miembros de esa familia y por tanto el secreto de fuego griego. Creo recordar, si no me falla la memoria, que fue en torno al siglo XI. bueno, dejémoslo, te he puesto en camisa de 11 varas, lo siento. No, no, Pero no, no, seguro que habrá un oyente que pondrá en el comentario, oye, que fue tal siglo. Bueno, sigamos, que nos hemos desviado del tema. no, 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 no pasa nada. Bueno, pues volviendo con Muawiyah ibn Abu Sufyan, bueno, este es el primer califa que empezó su reinado en el 661, coge y traslada la capital a Damasco, eh, pone toda su corte allí, toda su organización allí y empieza como hemos dicho, a coger elementos tanto sasánidas como bizantinos para, bueno, dar a entender que él no es uno más dentro de la umma. Porque vamos a matizar aquí que los omeyas, ¿vale? Muawiyah en concreto, tuvo que recurrir a la aristocracia árabe para conseguir que el título de califa se convirtiera en hereditario para su familia, en concreto para su hijo Yazid. Entonces, a esta aristocracia árabe, llamado Asraf, perdón, que no eran otra cosa que los intermediarios entre el poder central, califal, y las tribus, pues a estos Asraf tuvo Muawiyah que convencerlos, ya sea monetariamente o por otros medios, de que la mejor opción era que el califato se quedara en manos del clan Omeya y en concreto en el hijo de Muawiyah, Yazid, lo que será Yazid primero.
Hasta entonces había sido esto un cargo pretendidamente hereditario, bueno, entre un grupo restringido, ¿no? Claro, eran sobre todo hasta ahora en los más allegados del profeta Muhammad. Habían sido pues Abu Bakr, recordemos el primer califa que era amigo personal y suegro del profeta, y bueno, era el que dirigía la oración de los viernes cuando Muhammad no estaba en Medina. Y bueno, Ali era el primo yerno de Muhammad. Eran todos, o bueno, casi todos, eh, miembros además de la tribu de los Quraisíes, a la que pertenecía Muhammad, eran miembros del clan de los Hashimíes, que era el clan dentro de la tribu al que pertenecía Muhammad. Y eso era muy importante, es muy importante a la hora de legitimar la posición en el trono califal. No basta solo con ser Quraisí, tienes que ser además Hashimí. Eso vamos a ver que va a cambiar, o van a intentar cambiarlo los omeyas, porque como su bien el nombre indica, no son del clan de los Hashimíes, son del clan de los omeyas. Claro, eso es Tienen la misma tribu, pero distinto clan. exactamente, eso es un problema. Eso es un problema a ojos de la UMA, eso es un problema a ojos de la Sura, que recordemos que era el consejo, no recuerdo más si eran 11 ancianos, quienes cogían y elegían al próximo califa, dentro del reducido grupo que ya hemos comentado. Claro, entonces ahora Muawiyah ibn Abu Sufyan quiere coger y cambiar totalmente eso. Y como hemos dicho, legar el califato a su hijo Yazid, con el problema que eso conlleva. Claro, El problema de romper un poco las tradiciones. claro, está rompiendo totalmente cómo se estaba manteniendo el equilibrio bueno, entre la UMA, entre los miembros de la UMA, porque ahora solo el clan de los Omeyas va a monopolizar el califato, no siendo ellos hashimíes. Va a haber mucha gente, muchos miembros de la UMA que no van a ver esto con buenos ojos. Y van a haber rebeliones que ahora veremos. Eso es lo que te Eh, iba a preguntar, a que sí, no todo el mundo lo aceptaría tan fácilmente. no, claro, claro, claro. Ahora veremos que habrá múltiples rebeliones y no serán fáciles de sofocar. Ok. Bueno, antes de seguir, quería comentar, quería comentar un poco el tema de cómo los árabes estaban organizando a la nueva sociedad que se estaba formando, ¿vale? Porque recordemos que están en territorio conquistado, con lo que conlleva eso. Bueno, están gobernando a una población en donde ellos, los árabes, son extranjeros. Y por lo tanto, aquí vamos a hablar de la institución de la Wala. La Wala podríamos traducirla como clientela. Entonces, ¿en qué consiste esta clientela? Básicamente, el cliente, el maula, o mawali en plural, es el cristiano, el zoroastrista o el judío que se convierte al Islam con el patrocinio de un musulmán. Entonces, una vez este convertido al Islam, adopta la nisba o el apodo
tribal de su patrocinador y entra entonces en la comunidad islámica, la Umma. ¿Qué ocurre? Muchas personas pues lo hicieron por convicción, pero muchas otras también lo hicieron para evitar los dos impuestos que se les imponían a los dhimmíes, que eran, podríamos traducirlo como las gentes del libro. Entonces, esta gente del libro, los judíos, cristianos y zoroastristas, que basaban su religión en un libro sagrado, en el caso de los judíos, el Antiguo Testamento, en el caso de los cristianos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y en el caso de los zoroastras, pues lo diré, en el Avesta. Vale. Entonces, estos tres grupos tenían, dentro de este nuevo Estado musulmán, tenían que pagar dos impuestos fundamentales. La yizya, que era la limosna obligatoria, era un impuesto hacia el para el califato de carácter personal, persona a persona, dentro de la familia, pero luego había otro que era el harash, que era un impuesto que se grababa a los territorios. Entonces, distintos sectores de la ciudad, pues pagaban, dependiendo de dónde viviera, pues pagaba el harash. ¿Qué pasaba? Que los musulmanes no tenían que pagar el harash, ni la yizya tampoco. Tenían que pagar solo el zakat, que era esta limosna que se daba para el mantenimiento de la umma. Nada más que eso. Con el tiempo veremos que la yizya y el harash se va a convertir en un impuesto que tanto los dhimmíes como no dhimmíes van a pagar, pero en este momento solo los dhimmíes debían de pagar eso. Eso provocó que muchas personas, como hemos dicho, se convirtieron, sin creérselo mucho, al Islam. Entonces, tanto en lo que hoy es Irán, como lo que hoy son los territorios de Palestina, Siria, Irak, vamos a ver cómo va a haber conversiones, pero las principales conversiones, el montante más grande de conversiones lo vamos a ver sobre todo en lo que viene siendo los siglos finales del siglo 9 y 10. O sea que en principio la gente no se convertía en masa, por decirlo de alguna manera. No. Se tuvo que esperar. No, pese a que era muy tentador el hecho de que no tuvieras que pagar esos dos impuestos, no, aún así las gentes del lugar siguieron procesando sus religiones, en su mayoría, pero aún así una parte considerable se convirtió al Islam. Algunos por convicción, otros por conveniencia. Pero una parte, pongamos un cuarto de la población. No está mal. No, para empezar no está mal. Vale. Un segundo. Como hemos comentado, la cuestión sucesoria pues iba a ser un problema para Mujawiya. Cuando en el 680 Mujawiya muere y lega el califato a su hijo Yazid I, que reinará hasta el 683, solo 3 añitos, va a tener primeramente la oposición de los alidas, de lo que luego se convertirán en los shiíes. Va a tener la oposición de Al-Hussein, el hijo menor de Ali y Fátima, que va a tener apoyos desde la ciudad de Kufa.
que recordemos que era el principal bastión de los apoyos de Ali, pero también de los principales focos del harishismo, que si recordamos bien eran los que creían que el califa no tenía por qué ser miembro de los quraisíes o de los hashimíes, sino el musulmán más piadoso. Va a haber una gran rebelión por parte de este sector. Y vamos a ver el culmen de esa rebelión en la batalla de Kerbala, en el 680. En ese año, Al-Hussein será derrotado y será muerto en combate. ¿Qué es lo que ocurre? Los omeyas van a ser tachados de una dinastía maldita. ¿Por qué? Porque han hecho algo que nadie más se ha atrevido a hacer. Habían matado a un descendiente de Mahoma, con lo que eso conllevaba. Sí, sí. Bueno, como hemos dicho, eso van a ser tachados de impíos, malditos, y van a darle al movimiento que conoceremos después como Shia un símbolo. Ese martirio de Hussein será recordado en la celebración de la Shura, que es la conmemoración de este martirio, en donde los chiíes peregrinan a la tumba de Al-Hussein todos los años, en el 10 de Muharram, para conmemorar ese martirio por parte del hijo menor de Ali. El segundo foco de oposición vamos a verlo en el propio corazón de Arabia. Vamos a ver cómo en Medina y la Meca un tal Ibn al-Zubayr de la tribu de los Quraisíes, con apoyo de chiíes y harisíes, se va a levantar en contra del nuevo califa Yazid. Sus principales motivos eran también el hecho de que el califato no fuera patrimonializado por los omeyas. Vamos a ver cómo hasta el año 683, año en que también muere Yazid, no vamos a poder quitarnos de encima a este Ibn al-Zubayr, que va a dar a este califa muchos problemas y muchos quebraderos de cabeza, hasta que en este 683 la Meca y Medina son saqueadas, aumentando aún más la fama de impíos. Eso te iba a decir, esto es casi como el saco de Roma, ¿no? Sí, pero sí. Todavía más fuerte. Ya, si ya tenían mala fama, ya con esto ya se habían coronado totalmente. En este mismo 683 muere Yazid. Muere Yazid primero y se nombra califa a su hijo, Muawiyah II, que va a reinar durante 40 días nada más. ¿Por qué? Porque vamos a ver aquí el estallido de la Segunda Guerra Civil, o la Segunda Fitna. Bueno, como vamos a ver, Ibn al-Zubayr aprovechará la crisis de la proclamación del califa y, como hemos dicho, hasta el 683 no desaparece del mapa político. Pero ahora vamos a ver cómo los distintos clanes árabes, los comentados Asarraf, van a crear grupos de presión para imponer sus fines dentro de la corte califal.
vamos a ver una pugna entre los llamados qaisíes, que son los árabes del norte de Siria, y los calvíes o yemeníes. Los qaisíes, los árabes del norte, quieren un califato liderado solamente por una élite árabe, y en cambio los calvíes, los yemeníes, van a aceptar que nuevos mawali o nuevos no árabes copen puestos de poder dentro de la administración. El próximo califa, después de Muawiyah II, fue Marwan I, que solo duró un año y en el año 685 muere nombrando sucesor al que probablemente sea uno de los, no el más famoso de los califas omeyas, Abd al-Malik. Si tienes algo que comentar o seguimos. No, sigue. Perdona, es que me... Está... Sí, tranquilo. Bueno, ahora vamos a ver cómo otra revuelta más va a surgir desde el mismo año 685 hasta el año 687. Su líder va a ser Mukhtar, y esta revuelta va a ser otra vez en Kufa. Kufa, como podemos ver, es un foco bastante rebelde en lo que viene siendo el califato. Y este líder Mukhtar va a actuar en nombre de un supuesto hijo de Ali. Un supuesto hijo de Ali llamado Muhammad ibn al-Hanafiya. También conocido como, conocido o nombrado entre los seguidores de este Mukhtar como el Mahdi. El Mahdi... el Mahdi. Sí, el Mahdi. Esto me suena mucho, ¿de qué? El Mahdi es una de las figuras escatológicas más importantes del Islam. Básicamente es el personaje que vendrá a final de los tiempos para para restablecer en orden y luchar contra las fuerzas del mal. Es básicamente uno más de los profetas del Islam. Entonces, nombrarse así o nombrar a otros como el Mahdi conlleva muchas implicaciones religiosas. Este líder Mukhtar, pues ofreció un programa político de tintes sociales, atrayendo con ese programa político a tanto a harisíes como a chiíes. Nombrando a mawalis como líderes de sus ejércitos y liberando esclavos. Como vemos, un líder populista al uso. Efectivamente, un líder revolucionario. Exactamente. Pero vamos a ver cómo esta revuelta tiene su fin en el 687. Debido a que la aristocracia árabe, que en principio había apoyado a este líder, lo abandona. Por último, vamos a ver rebeliones harisíes en el sur de Mesopotamia y en el este de Arabia, que van a ser sofocadas en el 621 y en el 691 y en el 692 por Abd al-Malik, y
Nuevamente, en el 692, la Meca va a ser saqueada de nuevo. Ya, ¿Otra vez? ¿Esta de quién? por si ya no era ¿Los de suficiente, siempre? sí. Sí, Abd al-Malik. Caramba, pues se ganaban ganando amigos. No, claro, o sea, ya directamente. Aquí vamos a ver con Abd al-Malik sobre todo, pero esto empezó ya con su padre, bueno, con su padre, con el primer califa omeya, Muawiyah. Vamos a ver cómo estos nuevos califas omeyas, eh, sobre todo lo vamos a ver con los abasíes, pero con los omeyas vamos a empezar a verlos también. Podríamos decir que eran un poco un primo inter pares, el- la figura califal. Entonces, esto significaba que en los primeros tiempos, cualquier miembro de la UMA tenía acceso relativamente fácil a la figura del califa para dirimir sendos asuntos. Esto se fue complicando con el tiempo, debido a que los califas empezaron a adoptar un ceremonial cortesano, tanto de origen persa como de origen bizantino. Y esto lo vamos a ver ya en Muawiyah, cuando se hace, bueno, ocultar detrás de una, una cortina en el salón del trono para ocultar su rostro. Esto es una costumbre tomada de los iranios, de la costumbre de los Shahanshah, de ocultarse ante los súbditos para dar un aire de misticismo y de misterio a lo que viene siendo la figura del califa. Entonces, Muawiyah fue el primero, pero después los demás califas van a seguir sus pasos y van a tomar estas costumbres cortesanas que van a intentar, de alguna forma, eh, ganarse esa legitimidad que no la pueden ganar por el lado dinástico, porque recordemos que no eran del clan de Muhammad. Entonces, pues van a intentar, mm, por medio de ese lenguaje cortesano, mostrar poder y mostrar que ellos no son, que el califa no es uno más, un aristócrata más al que se puede quitar de en medio cuando se le venga uno en gana. Vale, o sea, lo que no tienen por lo legítimo se lo hacen por los medios de la simbología, ¿no? Ujú, exactamente. Entonces, sobre todo ahora con Abd al-Malik, bueno, después de haber reprimido las rebeliones en Kufa, las rebeliones jaresíes, también Abd al-Malik va a reprimir a varios líderes de estos Arraf, y vamos a ver en general cómo va a intentar empezar un proceso de descentralización del Estado. Va a concluir, puede que demasiado tarde, que el aparato tanto político como militar de los Omeyas tenía uno de sus pies de Aquiles en su carácter tribal. ¿Por qué? Muy simple. Los árabes vienen, como he dicho, de una tradición nómada, una tradición tribal. La sociedad entera se articulaba en base a la tribu. Esto se va a trasladar al ejército, por ejemplo.
Como hemos dicho, estos Arraf eran los intermediarios entre el poder central y las tribus. ¿Qué es lo que ocurre? Como hablamos en primeros episodios, esa solidaridad tribal podía provocar que los contingentes fueran más leales al líder tribal que al poder central. Y eso Ujú. podía acarrear muchos problemas a la hora de afrontar rebeliones, como estamos viendo. Ya que, como hemos visto, los Arraf apoyaban, a- claro está, no perdiendo de vista sus intereses, las distintas rebeliones que florecían en todo el califato. Y, claro está, teniendo el apoyo de sus contingentes militares leales a ellos, antes incluso que al califa. El califa solo tenía como tal, o sea, controlando lo que viene siendo el territorio de Siria y el norte de Mesopotamia. Y, bueno, controlando directamente a nivel militar al Yun de Siria. Entonces, claro, aparte de eso, el califa tenía que depender de estos líderes tribales. Y esto es lo que va a intentar remendar a Al-Malik en su califato que por cierto va desde el año 685 al 705. Pues, ¿cómo lo va a intentar remendar? Pues bueno, va a intentar conseguir que bueno, el aparato burocrático no lo copen los principales aristócratas árabes. También vamos a ver cómo... Bueno, un segundo. Vamos a ver cómo van a prohibir la movilidad de los campesinos para así limitar pues bueno, el poder de la aristocracia. Que no puedan ni vender ni comprar lotes de tierras con campesinos. Todo lo que vaya en contra de estos líderes tribales lo va a hacer Abd al-Malik. Y bueno, va a dotar más aún de un papel de carácter permanente a ese Yun, a ese ejército de Siria, como ejército personal y leal únicamente al califa. El Yum va a ser su guardia pretoriana. Básicamente. Y también tendría que ser el cuerpo de ejército más potente para mantener la preeminencia. Ujú. No, sí, el Yun sirio era de por lejos el contingente más experimentado que podía haber en ese tiempo. Entonces, había que tener a los mejores para controlar, tener bien atado a la aristocracia árabe. O sea, es un proceso de centralización, por decirlo de Ujú. una manera, ¿no? Del poder. Claro, los califas omeyas lo que se están dando cuenta es que en este nuevo mundo al que se han abierto las viejas costumbres mm, bueno, para dirigir una sociedad en la Arabia tribal, pues no valen ahora. Por lo tanto, tienen que seguir el ejemplo de bueno, esos imperios a los que han sucedido. Pues en el caso del Yun sirio, como hemos comentado, es eh, una unidad militar de inspiración persa. Luego, también vamos a ver otros aspectos como la reforma monetaria de At-al-Malik, que va a ser en su mayoría de inspiración bizantina. Bueno,
intentando acaparar lo más posible el control monetario del Estado. Vamos a ver cómo Atalmali en los primeros tiempos va a coger y va a utilizar las monedas preexistentes, que no son otras que el solidus bizantino de oro y el dracma de plata sasánida, y básicamente va a crear imitaciones. Luego, en el tiempo, vamos a ver cómo van a ir perfeccionando esa política monetaria y se van a crear las 3 nuevas monedas, que serán el dinar de oro, basado en el sólido bizantino, el dirham de plata, basado en el dracma sasánida, y una moneda fraccionaria de cobre, para los intercambios más mundanos. Cotidianos, ¿no? Uh-huh. Estas monedas nuevas van a, en vez de tener las efigies de los emperadores o de los califas, porque las primeras monedas de Atalmali tenían la efigie del califa, estas nuevas monedas... Yo digo, ¿Perdón? esto que tuviese la efigie del califa no podía ser un poco molesto para los musulmanes más ortodoxos, eso de una representación. Claro. Porque ya sabemos De que son muy cuidadosos con este tema. En el arte musulmán hay poca figuración, por tema religioso, por aquello de evitar ¿cómo se llama esto? El idolatrismo. culto, la idolatría y tal, y cualquier cosa de estas la llevan a casos extremos, ¿no? Que siempre la decoración siempre es pues geométrica, con letras del Corán y tal. Quizás van por ahí los tiros, ¿no? Sí, los nuevos dinares y dirhams van a tener leyendas piadosas en árabe. Bendiciones, en el nombre de Alá, ese tipo de cosas. Y pues bueno, también por lo visto a los propios bizantinos no les hizo mucha gracia que se estuviera poniendo pues bueno, el nombre del profeta eh, pues en sus propias monedas. Y de hecho amenazaron con bueno, no poner en muy buen lugar al profeta y a Alá en las propias monedas bizantinas, si esto no se paraba. Puede que sea una anécdota más, pero bueno, entre eso y lo que tú has comentado, de evitar que se interpretara que el califa estaba siendo culto de idolatría, pues se apostó por poner en estas monedas pues leyendas religiosas en su mayoría, y acabando así con ese problema. Con esta reforma, lo que Atalmali perseguía era ser que el califa, la administración central, fuera la única emisora de moneda, la única emisora de instrumentos de intercambio comercial, controlando así el, el poder que estaban acaparando la aristocracia árabe. Por último, vamos a ver cómo para homogeneizar un poco más este imperio árabe, va a instaurar el uso obligatorio del árabe en la administración, y va a promocionar también la arabización de las élites maguali, que recordemos eran los antiguos aristócratas de Siria, de Irán, que, bueno, ahora formaban parte de la administración califal y eran preferibles, si cabe, a tener
o está rodeado pues, de esa aristocracia tradicional tribal que, como hemos dicho, podría dar muchos quebraderos de cabeza con esa llamada lealtad tribal que hemos comentado. Ahora, bueno, antes de continuar, había traído un texto que fue un discurso de Al-Hajjaj ibn Yusuf, gobernador de Kufa, de At-al-Malik. Y este discurso fue el que dio bueno, a los ciudadanos de esta ciudad de Kufa en el año 691, advirtiendo de lo que pasaría con los que estuvieran unidos a los partidarios de estas rebeliones que hemos hablado y que promocionaban estos líderes tribales. Y bueno, este discurso decía así: por Dios, vengo cargado mal y calzo sus sandalias. Pago el mal con el mal. Veo muchas cabezas maduras para ser sesgadas. Yo las segaré. Entre los turbantes y las barbas que cubren los pechos veo sangre. Por Dios, gente del Irak, sois tesoro de discordia e hipocresía, y tenéis costumbres depravadas. Ni la calumnia ni el ruido me inmutan. Mi inteligencia ha sido examinada. He sido puesto a prueba y corro en busca de la meta. El emir de los creyentes ha sacado las flechas del carcaj. Ha mordido su madera y ha visto que yo soy la más amarga y la más difícil de romper. Por eso me ha enviado a vosotros y os ha arrojado en mis manos. Hace tiempo que estáis inquietos. Os acostáis en el lecho del error y seguís la senda del extravío. Juro por Dios que os doblaré como se dobla un bastón. Os golpearé como se hace con el pedernal. Os ataré como las ramas de un árbol al que se va a sacudir para que caigan las hojas. Os apalearé como si fuerais camellos rezagados, ya que sois como la gente de una ciudad segura, tranquila, cuyo sustento llegaba abundantemente de todos los lugares, pero no creyó en los beneficios de Dios. Y éste la hizo gustar del hambre y el miedo en pago de lo que decían. Yo, por Dios, cumplo lo que prometo, hago lo que pienso y si compro tela, corto un traje. ¿Qué significan esos conciliábulos y esas reuniones? ¿Y esos dimes y diretes? ¿Y esos chismorreos, por Dios? ¿O andáis por el buen camino, o hago sentir a cada uno de vosotros y en propia carne el castigo? Si encuentro aquí dentro de 3 días a alguien que pertenezca al cuerpo del ejército de Al-Muhalab, lo mataré. Me incautaré de sus bienes y derribaré su casa. Caramba, más claro no puede ser, ¿eh? El hombre. No, venía a dar un mensaje claro de lealtad absoluta al califa o el castigo más ejemplarizante. Hemos visto At-al-Malik intentaba mantener a línea todas las ciudades, sobre todo a Kufa, que como hemos visto era de tradición rebelde. Aparte de los problemas, bueno, y conflictos internos, ahora vamos a hablar un poco de la segunda expansión musulmana. Vamos a ver que en el norte de África, de la mano de Uqba ibn Nafi, vamos a ver el nacimiento de Kairouan, que será la sede de la provincia de Ifriqiya, allí en el norte de África. Vamos a ver el problema con las tribus bereberes. Pese a ser otras tribus de organización tribal, los árabes van a tener muchos problemas para dominarlo.
pero vemos que con el tiempo van a poder, mediante la religión, incorporarlos tanto al ejército califal como al sistema de la clientela, la llamada Wala. Vamos a ver sobre la famosa conquista de la Hispania visigoda de la mano del gobernador Musa ibn Musa Nusair en el 711. Eh, y bueno, Musa ibn Nusair y eh, sucesores pues van a intentar conquistar, aparte de la península ibérica, a partir de 720 comenzarán también iniciando campañas en el sur de Francia, la actual Francia. Hasta que en el 732 pues son parados en la batalla de Poitiers por el mayordomo de Austrasia, que será Carlos Martel. Todo eso lo veremos en el próximo programa, ¿no? Sí. Bueno, pues ya dicho esto, yo creo que nos podemos despedir y bueno, pues nada, que te vaya muy bien por ahí, por la isla de Corfú, en Grecia. Y bueno, y le digo a los oyentes si les ha gustado que pongan un me gusta y poco más. Pues nada, hasta luego. Pero